el segundo video hablaba sobre arco consistencia. Y entonces definía qué significaba que una restricción fuera arco consistente. Y luego decía entonces un CSP es arco consistente si todas sus restricciones binarias son arco consistentes. O sea, esta es una propiedad que se le aplica solo a las restricciones binarias. O sea, una restricción C sobre dos variables con dominios X y Y es arco consistente si pasa lo siguiente, que para todo elemento del dominio de X existe, para todo valor del dominio de X, existe un valor en el dominio de Y que hace que se cumpla la restricción. Es decir, es como todos los elementos de X podrían estar en una solución de esta restricción. Y el otro dice, todos los de B podrían estar en una solución de esta restricción. Entonces, ser arco consistente significa, se llama arco porque es restricción entre dos, entre X y en los grafos, cuando uno hace un arco entre X y Y, entonces cuando uno dice que hay una restricción entre X y Y hace un arco, entonces dice arco consistencia. Digamos que de ahí viene el nombre. O sea, es binaria. Pues si una restricción es binaria y todos los elementos del dominio de X participan de una solución con algún elemento del dominio de Y, entonces se dice eh, que por este lado va siendo algo consistente. Y por el otro lado, si todos los de Y participan en una solución con los de X, entonces si esas dos cosas pasan, es arco consistente. Y el CSP es arco consistente si todas sus restricciones binarias son arco consistentes. Y aquí había ejemplos. Esta es una sola restricción ahí, con X entre 2 6 y Y entre 3 7. Entonces es arco consistente porque cualquier elemento del dominio, por ejemplo el 2 tiene uno que es más grande que el aquí, por ejemplo 3 o 4 o 5, pero por lo menos uno. El 3 tiene al menos uno que es más grande. El 4 el 5 y el 6 también tienen al menos uno que es más grande, que es el 7. Y por otro lado, todos los de aquí, el 3 tiene alguno que es más chiquito, el 2 o el 4 tiene alguno más chiquito, puede ser el 3 o el 2 y así pasa con todos, y el 7 tiene alguno que es más pequeñito. Luego, todos los elementos de aquí tienen alguno aquí con el que cumple la restricción, y todos los de aquí tienen alguno aquí con el que cumple la restricción, por lo tanto es arco consistente. En cambio, si por ejemplo aquí dijera que X está entre 2 y 7 y Y está entre 3 y 7, esta no sería algo consistente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el 7, si X fuera 7, no tendría nadie del lado de acá que fuera más grande que él. Entonces, por eso no es algo consistente. A pesar que todos los de aquí, si tienen a alguien de aquí que sea menor que ellos, pero hay uno de aquí que no, entonces no es algo consistente por culpa de eso. ¿Listo? Esa es la definición de la coconsistencia. Y eh, la regla de la coconsistencia, hay dos reglas, la regla uno y la regla 2. La regla uno dice, si yo quiero hacer algo consistente, eh, una restricción, entonces lo que tengo que hacer es coger el dominio de X y podarlo a D', donde D' son los elementos del dominio que sí tienen con quién cumplir la restricción. Es decir, saco los que no tienen con quién cumplir la restricción de X. Y la consistencia 2 es podar Y. Podar de Y los que no tienen con qué cumplir la restricción, dejo solo los que sí la tienen con quién cumplirla. ¿Listo? Esa es la teoría y lo que apareció en los videos. Entonces ahora vamos a hacer una pausa para hacer un Sócrates para esos conceptos. Tenemos este primer ejercicio. Entonces tenemos una sola restricción, X menor que Y, y es binario. Restricciones unarias no hay. Entonces la pregunta es nodo consistente, ¿cómo la respondería? ¿Sí o no es nodo consistente? ¿Qué diría? Eh, sí, me parece que eso decía en el video de la clase. O sea, ¿sí o no? Sí es no consistente. ¿Por qué es nodo consistente? Eh, pues, o sea, no sé, yo me acuerdo que los videos que tocaba ver hoy decía que cuando no había unarias, Ajá, entonces ya era no consistente porque no había que exacto, aplicar la regla. exacto. Si yo dijera no es nodo consistente, tendría que decir, mire, es que hay esta restricción, un área que no coincide con el dominio.
pero como no hay ninguna, pues no puedo dar ese ejemplo, por lo tanto es nodo consistente y por lo tanto es cerrado porque si le aplico nodo consistencia y no hay restricciones unarias, pues no hay a quien aplicar la regla. Entonces la puedo aplicar y no pasa nada, o sea, es irrelevante. Bien, ahora la pregunta ¿es consistente? No, no, perdón, vamos a la de arco consistente. ¿Es arco consistente o no? ¿Qué dirían? Yo sé que ya contestaron, por eso No, ahorita se pueden lanzar. ¿Quién dijo que no? dije que no. ¿Por qué no? Ah, ¿Por culpa de quién? Tiene que darme un culpable. O varios, pero por lo menos uno. ¿Quién es el culpable? Un valor de X que no tenga contraparte aquí o un valor de Y que no tenga contraparte aquí, que cumpla restricción. ¿Quién me está hablando? yo lo he hecho en la mente, pero por ejemplo, 8 Por ejemplo, el no es X menor igual a que 8, 7. X igual a 8 Sí, no tiene ningún valor de Y que sea menor que él. Entonces es ya, 7. entonces no es arco consistente, perfecto. O sea que no puedo señalar arco consistente porque no es arco consistente. Ah, puedo señalar esta, no es arco consistente. Y ahora, ¿este problema es consistente o no? O sea, ¿tiene soluciones o no tiene soluciones? Sí tiene algunas soluciones. Por ejemplo, X igual a 5 y Y igual a 6. perfecto. Entonces es consistente. Esa es la respuesta. Listo. Miremos qué dijimos. Tan, tan, tan. Bueno, alguien contestó que sí es algo consistente. Espero que haya quedado claro por qué no. Si no, pregunten, tranquilos. Hay dos personas que contestaron eso. Una contestó que es inconsistente. Luego, eso quiere decir que no habría soluciones. Espero que haya entendido que, por ejemplo, si X vale 5 y Y vale 7, esa es una solución. Luego, este problema no es inconsistente. Y alguien contestó que está cerrado bajo la aplicación de la regla de consistencia, pero si no es algo consistente, quiere decir que si aplico la regla de consistencia me va a podar, va a quitar, por ejemplo, el 8 lo tiene que quitar de aquí, o el 9 o el 10 los tiene que quitar porque no cumplen con la consistencia. Entonces, la regla de la consistencia que hace podar el dominio para que solo queden los que sí cumplen la consistencia, no los que no la cumplen. ¿De acuerdo? Entonces, vámonos. El segundo ejercicio era este, entonces. ¿Qué se puede decir de este problema? Entonces, primero que todo, hagamos la fácil. Es nodo consistente, clarísimo, porque no tiene restricciones unarias. Por lo tanto, está cerrado a la aplicación de consistencia también. ¿Listo? ¿Es arco consistente o no? ¿Qué dijeron? No, No por... porque, por ejemplo, X igual a 5 y Y igual a 0 no da menor que 0. Entonces, para Ah, esos valores de X y Y no se pero eso no lo hace, eso no lo hace mucho. Para X igual a 5 yo puedo conseguir Y igual menos 6 y cumple que sí es menor que cero. Luego, no es culpa del 5 que no sea consistente. 0 y 0, el 0 y 0, Es, 0 X y Y es 0, el que hace que no, entonces la culpa es del Y igual cero, pero no del X igual cero, es del Y igual cero, porque Y igual cero, así coja X igual a cero, o X igual a uno, o X igual a 2, o X igual a 3, o X igual a 4, o X igual a 5, si se lo sumo a este cero, no va a dar menor que cero. O sea, ese señor cero no tiene por qué estar en este dominio porque no sirve para nada. Pero estos no son culpables. El cero puede estar porque el cero con el menos 6 o con el menos 5 da negativo. Todo, o sea, la culpa no son de los valores de X. O sea, si hay alguien que hace que esto no sea algo consistente, es solamente este valor cero de Y. Estoy de acuerdo, no es algo consistente, pero no porque, pero no porque cero con cero no funcione, sino porque cero con ninguno funciona. Por eso no es algo consistente. ¿Cierto? Ahora, si no es algo consistente, quiere decir que si le aplico la regla de algo consistencia, se va a podar algo, se va a podar el cero. Luego, no está cerrado bajo la regla de consistencia, por lo tanto no puedo marcar a este.
Y ahora la pregunta que queda es si este problema es consistente o inconsistente. ¿Hay soluciones o no hay soluciones? Pues ya vimos que si hay soluciones, por ejemplo, no sé, 0 y -6, o 1 y -6, o 1 y -5, todos esos son soluciones. Por lo tanto, es un problema consistente. Perdón, consistente. ¿Listo? Taran, tan, tan. Miremos los resultados. Los correctos están pescados, pero hay alguien que contestó que es algo consistente, lo cual no es cierto. Sí, ya vimos por qué no, porque con y = 0 no hay nadie de los x que funcione. Entonces, al valor 0 no tiene por qué estar ahí. Por eso no es arco consistente. Y que está cerrado bajo la aplicación de arco consistencia, tampoco es cierto, porque si le aplicara la regla podaría este 0 del dominio y quedaría -6, -1. Entonces, la regla sí es relevante, por lo tanto, no está cerrado bajo la aplicación de la regla. ¿De acuerdo? Pues vamos a seguir. Ya cogí el ritmo, ya no me está olvidando. Tenemos este nuevo. ¿Qué diferencia hay entre este y el anterior? Que aquí hay un -1, y en el otro decía 0,5, aquí dice -1 a 5. El resto es el mismo ejercicio. Entonces, empecemos por el fácil. ¿Es nodo consistente? Sí, porque no hay restricciones unarias. ¿Está cerrado bajo nodo consistencia? Sí, porque no hay restricciones unarias. ¿Es arco consistente? El anterior, el culpable era el 0, que no tenía con quién dar algo que sumado diera menor que 0. Ahora sí tiene con quién. Y todos los otros siguen teniendo los que tenían antes, o sea que ninguno lo puedo sacar. Y -1 con cualquiera de estos funciona. Por lo tanto, ahora es arco consistente. Por ser arco consistente, está cerrado bajo la aplicación de la regla porque la regla no le va a poder dar a nadie. Y sigue siendo consistente porque las mismas soluciones de antes funcionaban, ¿no? De -1 con -6, todas funcionan. Entonces, miremos qué respondimos. Ay, ay, ay. No es arco consistente, escribió algo. ¿Qué significa que sea arco consistente? Significa que todos los valores de X tienen al menos un valor de Y con el cual satisfacen la restricción, y que todos los valores de Y tienen al menos un valor de X con el cual satisfacen la restricción. Si uno escribe que no es arco consistente, es porque tiene al menos un caso de un valor de X que no tiene con cuál Y, o un valor de Y que no tiene un X con el cual funcionar. Si alguien lo tiene, me lo puede decir, pero no hay, porque son los mismos de la vez pasada. El difícil era el 0, que no tenía con quién aquí, pero ahora sí tiene con quién sumar, dar menor que 0, que es el -1. Pues sí es algo consistente. ¿Listo? Entonces pasemos a la última de este turno. Entonces, me dicen, aplica algo consistencia a estos dos. Entonces, esta tiene X menor que Y. X estaba entre 5 y 10, Y entre 3 y 7. Entonces, ¿cuáles valores de X no tienen contraparte aquí? Entonces, el 5 sí tiene con el 6, o el 6 con el 7. Del 7 en adelante, ningún valor tiene uno que sea mayor aquí. Entonces, el 7, el 8, el 9 y el 10 hay que sacarlos del paseo. Entonces, a este señor hay que podarlo, hay que dejar 5 con 6. Ahora, de los de Y, ¿cuáles tienen contraparte aquí? Entonces, el 3 no tiene ninguno que sea menor. El 4 tampoco, el 5 tampoco. Solamente les quedan el 6 y el 7 que tienen un menor aquí, que serían el 5 y el 6. Entonces, este señor quedaría con 5 6, este señor quedaría con 6 7. Entonces, de las cuatro respuestas, ¿cuáles tienen 5 6, 5 6 y 6 7? Esta no. Esta tiene 5 6 y 6 7, y esta tiene 5 6 y 6 7. Luego, una de esas dos es la respuesta. Me falta ver entonces el CSP2 que funciona, ¿cuál es? El CSP2, para que X vaya sea menor que 0. Entonces, ¿aquí qué me sobra? Entonces, recuerden que habíamos dicho lo que me sobra de aquí es el 0, porque con el 0 no tengo con quién sumarlo y darme negativo. A todos los otros sí tengo con quién sumarlos y dar negativo. Entonces,
el que hay que sacar es el cero de aquí, o sea, me quedaría menos 6 1, que es esta de aquí, con el menos 6 1. Menos 6 menos 1. Al X todos funcionaban y todos siguen funcionando. Entonces la respuesta correcta es esta B. Taran, tan, tan. Ay, alguien escogió esta de abajo. Ojo, alguien no, 89 11%. Dos personas. Y somos 10, no sé si son dos o una. Pero una persona, pero fíjense que aquí no podaron el 5 y aquí podaron el cero que no tenían por qué podarlo. Entonces, esta respuesta es completamente incorrecta porque ni este está bueno ni este está bueno. ¿De acuerdo? Bueno, muchachos, entonces espero que hayan comprendido